Hola, hola, partido de lujo. Andrés Ogulla, ¿cómo estás? Bienvenido, Fernando Redondo, a la charla. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, muy bien. No quiero ni perder mucho tiempo saludando, porque al final de cuentas hoy vengo más a escuchar que a hablar. Un placer, un orgullo tener a un jugador con la elegancia que tenía en la cancha, ahora fuera de la cancha también, como lo pueden ver, y además Claro. tres veces ganador de Champions, ni más ni menos. No nos privamos nada en este partido, Fer. Vamos subiendo escalones y aumentando de nuevo la elegancia de este espacio. Fernando Redondo, bienvenido al partido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. Hola Fernando, hola Andrés, la verdad que un placer volverlos a ver y compartir con ustedes esta charla. Bueno, fantástico momento para encontrarte, Fer, porque estamos a días nada más que se juegue la final de esta edición de la Champions League en Londres, el Real Madrid en el que vos estuviste, ante el Borussia Dortmund. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de tu carrera, evidentemente, vamos a hablar de tu actualidad también. Para nosotros es un gustazo enorme, de verdad, que puedas estar con nosotros. Eh, Primero y principal, vos comenzaste en un equipo donde un jugador de tu categoría, que después terminó cayendo en el Real Madrid, en el Milan, ahora no habría llegado ni a ese equipo, ni habría pasado tanto tiempo como vos pasaste en el Tenerife. Sí, la verdad es que en su momento eh, mi representante sobre todo eh, tenía ciertas dudas, ¿no? Si el equipo era Tenerife para llegar a la Liga Española. Y resultó que después, ¿no? de haberlo transitado, no sé si hubiese encontrado un lugar mejor. Para Mm, mí fue muy bueno porque fue conocer desde un equipo chico lo que era la Liga Española, ir adaptándome, hacerme protagonista en ese equipo, que fue un equipo que realmente jugó muy bien al fútbol porque fueron llegando jugadores de mucha calidad, también entrenadores que se ajustaron a mi manera de entender el juego. Y realmente cuando llegué al Madrid, llegué preparado, realmente preparado. Quizás, eh, sí, ahí hubo un año donde quizás sobró, pero realmente creo que fue muy acertado y a mí me sirvió realmente para llegar con muchas más bases a un equipo como el Madrid, ¿no? A sentarte ahí en ese vestuario y encontrarte con jugadores de un gran peso. Fer, hay algo que le preguntamos a nuestros invitados para tratar de meternos en su piel. Obviamente llegar al Real Madrid implica un montón de sentimientos, de responsabilidad, de llegar al tope del mundo. ¿Qué significa llegar a jugar Champions? Porque ahora que estamos en la semana previa de Champions, muchas veces tratamos de compartir esos sentimientos del jugador, decir, bueno, voy a ser soy jugador del Real Madrid, pero voy a jugar Champions y me voy a parar y voy a escuchar el himno de la Champions. Hoy vemos lo que generan los jugadores. ¿Cómo era en aquel momento? Igual, la verdad es que sinceramente tomás conciencia cuando pisás el Bernabéu, cuando te pones esa camiseta. Ahí realmente tomás dimensión de lo que es el Real Madrid, ¿no? Y jugar Champions es bueno, es eso y jugar un mundial con la selección es lo máximo a lo que puede aspirar un futbolista. Vistiendo la camiseta del Madrid, sabiendo además la historia que tiene, que ya venía en aquel entonces y que bueno, ahora se potenció muchísimo más en toda esta última etapa, es único, realmente es único. Se siente la carga y esa presión de defender esos colores y de que estás obligado a ganar, pero a su vez es lo más lindo que le puede pasar a un futbolista. Yo recuerdo, Fer, que es más, y sos parte incluso, uno como relator, cuando habla de cómo el Bernabéu reacciona. El Bernabéu es exigente y ha exigido a muchos futbolistas también, silbándoles, por ejemplo. A vos te tocó vivir eso. Sí, sí, así es. La verdad es que en concreto la primera temporada, no en Champions, pero sí en la Liga, en un partido en el Bernabéu, hice un mal control en el centro del campo después de un pase un poco fuerte de Fernando Hierro, que después se lo recriminé, pero terminó en gol en contra. Y las siguientes pelotas que tocaba sentía el silbido de la gente. Y no fue fácil, ahí tenía dos opciones, o me escondía o la pedía más que nunca.
Y bueno, fue lo que hice y por suerte salió bien, terminamos ganando el partido y después la verdad es que tuve una comunión con la gente muy, muy buena y fue mi mejor etapa como profesional, ¿no? Esas 6 temporadas que pasé en el Real Madrid. Bueno, cualquiera que haya visto jugar a Fernando Redondo sabe que un mal control de Redondo es algo que se ha visto muy pocas veces en su historia, porque si hay algo que te caracterizaba como jugador era esa calidad técnica y ese contacto que tenías con la pelota, era rarísimo verte en un mal contacto. Ahora, Fernando, vemos hoy este Real Madrid y de a poco quiero que me lleves a aquel momento y cuando nos estamos metiendo esto. Hoy el Real Madrid es de la Champions, hoy llega a la final todos los años, hoy la gana año por medio, hoy está en este momento. En aquel entonces, el Real Madrid era el Real Madrid, como bien lo explicás, pero no tenía este romance tan seguido con la Champions. Era una novia que lo había dejado hace mucho tiempo y que trataba de recuperar de alguna manera. Entonces se convivía con una... Hoy la presión es seguir ganando. En aquel momento era volver a ganar una Champions. ¿Cómo se vivía eso desde adentro? Exactamente, lo que decís es muy significativo porque pasaron 32 años hasta que nosotros ganamos esa séptima, ¿no? Entonces la carga era terrible, es decir, desde la prensa, la gente, desde el propio club, ¿no? El hecho de poder ganar nuevamente una Champions y posicionar al Real Madrid en ese lugar dentro de Europa. Entonces, creo que sí, que justamente esa séptima, nosotros tuvimos la gran fortuna de ganarla y a partir de ahí es como que el Madrid volvió, ¿no? Volvió. Vino la octava y después y vinieron seguidas y el Madrid realmente acrecentó esta, digamos, lo que es dentro de Europa y la Champions, Real Madrid con la camiseta, bueno, te está ganando, ¿no? Ahora, Ese Fernando, peso. quiero que me lleves a la mentalidad o al inconsciente del jugador. Hoy el jugador sabe que está en un equipo que sí o sí va a llegar a la semifinal o a la final. Entonces, compite y desde esa magia que tiene hoy el Real Madrid, ese romance que decimos con la Champions todo el tiempo, pero en aquel momento no estaba esa seguridad en el jugador. ¿Cuánto crees que mentalmente, en el subconsciente o en el inconsciente del jugador, pesa a favor este momento que vive hoy el Real Madrid? Y en dificultad en aquel cuando se intentaba, se trabajaba, se compraban jugadores, pero al final de cuentas, hoy con la facilidad, entre comillas, que parece que se le abren los caminos al Madrid, en aquel momento se chocaba con paredes. Mucho, mucho. Para mí la mentalidad, es decir, en fútbol y en cualquier deporte, se tiene mucho que ver y mucho más en estos tiempos. Entonces, lo que tiene que ver con la confianza, con la seguridad, influye de manera trascendental. Y bueno, eso el Madrid lo tiene muy a favor para esta siguiente Champions, ¿no? Es decir, y por el contrario, cualquier equipo que se enfrente al Madrid sabe que va a tener que superar no solo es decir, a los jugadores y ese 11 contra 11, diferentes planteamientos y situaciones de juego, sino con toda esa mística, ¿no? Con todo eso y con ese escudo que parece que no, y lo hemos visto en estas últimas ediciones anteriores, como el Madrid, es decir, sin merecerlo, en los últimos minutos terminaba ganando y clasificándose, ¿no? Y entonces, esa es una situación real que a veces parece hasta fantasiosa, pero que se termina cumpliendo. Mira qué loco cómo nos ponemos ahora a contrastar, ¿no? Lo que era aquel camino, porque yo no sé, y romper un mito construido. Fer, vos llegaste en una época en la que al Madrid llegaban futbolistas para ganar la Champions. O sea, a vos te firmaron con esa obligación, ¿o no? No, acá hay que ir a ganar, después pasa lo que pasa, pero llegaban porque llegaban directamente firmando sobre un contrato que les decían, tenemos que ir a ganar la Champions prácticamente. Era así, tal cual, tal cual. La liga está bien, pero la liga era un título menor. La Mm. realidad era volver a ganar la Champions y bueno, yo nunca olvidaré lo que fue la celebración de esa séptima Copa de Europa, ¿no? Es decir, a nosotros nos tocó justamente enfrentamos al Borussia de Dortmund en semifinales, en esa temporada que fue la 97-98. Ellos eran los Cuando se vigentes rompe el arco, campeones. ¿no? Exactamente, sí, cuando se cae la portería en el Bernabéu. Exacto, Ajá. sí. Bueno, esa fue Se la... rompió un arco y tuvieron que esperar a ir a la ciudad deportiva vieja, que quedaba unas cuadras de ahí, para que trajeran de la ciudad deportiva, donde quedaba la ciudad deportiva vieja, un arco que reemplazara aquel que se había roto. Sí, 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 fue un hecho, bueno, dantesco. Hubo que esperar ahí bastantes minutos en el vestuario para poder reanudar el partido.
Recuerdo que después los jugadores alemanes se quejaron porque decían que se terminó muy tarde y que ellos no estaban acostumbrados a jugar tan tarde. Y bueno, pero la realidad es que ellos que eran los vigentes campeones los eliminamos ahí en semifinales y nos tocó jugar contra la Juventus, que en ese entonces, que tiene que ver con esto que estamos hablando, el favorito para ganar esa Champions era la Juventus, no nosotros, ¿no? No el Real Madrid. La Juve tenía un equipo fantástico también, con grandísimos jugadores. Y fue romper con eso y esa celebración de la séptima realmente fue algo inolvidable, ¿no? Ahí vimos el deseo que tenía todo el madridismo de ganar una Champions nuevamente. Y además no es que derrotan al vigente campeón, van contra lo que era entonces una colección de estrellas, ¿no? Antes era el gran equipo de Europa, la Juventus de aquel entonces, Del Piero, Zidane, todos juntos en ese equipo. O sea, el Real Madrid de aquella final en Ámsterdam no era favorito. Exactamente, exactamente. Recuerdo, mira, para que los directivos de la Juventus, cuando terminó el partido en el vestuario, bueno, nos cedieron las botellas de champán, porque en realidad los que tenían preparada la fiesta eran ellos, no nosotros, ¿no? Y sí, realmente fue así. Nosotros íbamos de punto en ese partido, y yo creo que lo que hizo la diferencia es un poco lo que hablábamos antes, también la mentalidad de los jugadores que teníamos nosotros. Nosotros teníamos jugadores de una mentalidad, además de que teníamos jugadores de jerarquía, la mentalidad de Fernando Hierro, digamos, de Raúl, de Mijatovic, no sé, Roberto Carlos mismo, jugadores con una personalidad y una mentalidad ganadora que fue, creo que, lo que hizo la diferencia en ese entonces. Fernando, se da un caso particular, porque estaba recordando, 2 años después la ganan de nuevo y la final es contra el Valencia. Y en algún momento dije, bueno, puede haber cierta similitud en lo que es un Real Madrid-Valencia a un Real Madrid-Dortmund con el Real Madrid como gran candidato. Pero si retrocedemos a aquel momento, Valencia llegaba como más candidato incluso que el Real Madrid. Es decir, las dos Champions que ganás con el Real Madrid no llega como gran candidato, aunque sea el Valencia, sin subestimar lo que es obviamente como institución, pero uno lee hoy en el contexto que entendemos, y dice, el Madrid tendría que haber sido candidato, y no fue una buena temporada en la Liga para el Madrid, y llegan a jugar esa final con el Valencia. Eso es, sí, la verdad es que el equipo en la liga no estaba andando bien, había bastantes críticas. Sin embargo, cuando jugábamos Champions parecía que se transformaba ese equipo, ¿no? Y es verdad, es decir, el Valencia hizo una temporada fantástica, eliminó al Barça también, estaba haciendo un rendimiento muy, muy alto, y ellos llegaban nuevamente como favoritos. Ahora, la verdad que fue aplastante la definición, los pasamos por arriba, y bueno, otra vez ahí el Madrid demostró su categoría en este tipo de partidos. Pero, continuando con esto, el favoritismo, yo no encuentro, y la verdad que nos tendríamos que remontar a tiempos de cuando Di Stéfano jugaba, donde el desconocimiento llevaba a muchos a generar temores de repente inexistentes en la realidad, pero temían mucho de la Fiorentina, del Milan, del Stade de Rennes, porque no los conocían entonces. Ahora ya se conocen los equipos. Yo no creo que haya existido en los tiempos modernos del fútbol un Madrid tan favorito como el de este sábado en Londres. Es muy cierto lo que decís, es muy cierto lo que decís. Yo creo que es lo lindo que tiene el fútbol, ¿no? Estas cosas. Porque de antemano la realidad es que el Madrid tiene todo para ganar, para hacerse con la 15ª, pero los partidos hay que jugarlos, ¿no? Y bueno, eso es lo lindo que tenemos por delante. Yo creo que el Dortmund es un equipo que tiene un funcionamiento colectivo, es decir, muy claro, tiene buenos jugadores, y por un lado es decir, es interrogante, es decir, bueno, a ver, ¿cuáles serán las claves del partido? Las veremos realmente cuando suene el silbato, ¿no? Porque lo lógico es que el Madrid, por ser el Madrid, por ser favorito, como bien decís,
tenga el peso, la responsabilidad de llevar el partido adelante. Y quizás eso también al Dortmund le venga mejor, ¿no? Porque es un equipo que justamente es de transiciones rápidas, que es lo que puede aprovechar en una situación de despliegue del conjunto blanco, con lo cual veremos, veremos. El Madrid también, si es por conveniencia, le conviene bueno, ceder un poco de espacio para la velocidad de Vini, de Rodrigo, del propio Bellingham, ¿no? Pero por eso creo que es un lindo partido para ver. El Madrid tiene el peso, está clarísimo, todos lo pensamos así. Y por otro lado, el Dortmund dice, bueno, nosotros no tenemos nada que perder. Así que creo que va a ser un partido muy atractivo de ver, también desde lo táctico para analizar. Ahora, Fer, quiero que me lleves de tu experiencia a lo que debe ser el día a día del jugador del Real Madrid hoy, porque esto que decían recién del favoritismo del Real Madrid sobre el Dortmund, lo ve todo el mundo, lo sabe todo el mundo, lo sabe el jugador. Vas a entrenar todos los días y sabes que estás muy cerca de ganar la Champions porque sos el gran favorito, porque tenés más. Pero también sabes que la experiencia te dice que hay un partido por jugar y que no te tiene que ganar esa ilusión, bueno, la ilusión es una palabra equivocada, esa ansiedad de creer que ya estás tan cerca cuando hay 90 minutos en el medio. ¿Cómo maneja el jugador esta semana, estas horas, estos días previos cuando se siente tan candidato, pero íntimamente quiere decirse a sí mismo, no quiero sentirme tan candidato para no perder esa tensión competitiva? Sí, en este caso la gran mayoría vienen acostumbrados y saben lo que es este tipo de presión, ¿no? En el caso del Madrid, a los jugadores del Madrid no les pesa tanto, ¿no? Es como que parece que hasta les gusta, es decir, este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, no les pesa sentirse favoritos. Y eso es una realidad. Entonces, eso juega a favor. A otros quizás les puede jugar en contra. En el caso de los jugadores del Madrid, ya lo hemos visto que esto no es así. Creo como que además se agrandan en este tipo de situaciones. Con lo cual, eso es un gran paso a favor cuando hablábamos de la mentalidad, del estado anímico para enfrentar un partido. Pero a su vez también está lo que bien decís, Andrés, en que si los partidos son partidos y hay que jugarlos y uno no puede relajarse porque hoy en día, es decir, entre jugar en un 90% y un 100%, ahí puede estar la diferencia y puedes perderlo. Con lo cual, eh, 90 minutos donde situaciones mínimas pueden definirlo. Fer, ¿a quién te parece más de este plantel? Y es difícil, la verdad que no es que, aparte no encuentro realmente, Te lo digamos, digo yo, una mezcla de Kroos y Camavinga. bueno, es decir, Kroos tiene mucha mejor pegada, ¿no? En largo, el desplazamiento en largo. Pero la inteligencia para leer Pero, el partido de Kroos y esa zurda elegante de Camavinga, yo te ubico ahí, es un híbrido entre Bueno, los ¿por qué dos. no le metes a Bellingham en la un halago de ecuación? tu parte, un halago. Para ellos, el halago es para ellos. Bueno. No, pero es verdad, Camavinga también, bueno, esa zurda así, buen control, digamos, puede sacarse uno o dos jugadores de encima con facilidad, ¿no? Tiene buen pase, es preciso, ese tipo de cosas, la verdad es que sí. Pero bueno, a mí el jugador que realmente me vuelve loco de este Madrid y que ya está grande es Modric, ¿no? Es decir, obviamente Kroos, pero es decir, verlo jugar a Modric para mí es una gran satisfacción. ¿Qué te provoca? Es decir, placer es eso, ¿no? Cuando uno dice, bueno, uno es apasionado del fútbol y de los futbolistas, verlo cómo entiende el juego, además de su plasticidad, de su manejo de los tiempos en el centro del campo, que es algo a lo que yo sí tenía muy en cuenta, ¿no? Es decir, esa visión de juego, el ser siempre vértice de la jugada para darle poner en situaciones de ventaja a un compañero. Y después, bueno, ese tres dedos que tiene, magistral y demás. Fer, hay muchos puntos que te unen a esta final de Champions. A ver, recordar que la segunda la ganás con Vicente del Bosque, que termina marcando, si se quiere, una forma de ser técnico del Madrid. Se habla mucho ahora de la gestión contra la obsesión táctica y parece que del Bosque fue el maestro de la gestión, sin olvidarse que hay una parte táctica también, pero el maestro de la gestión y del ejemplo de cómo conducir a un equipo como el Real Madrid. Pero después vas al Milan
y superada tu lesión y aquellos 2 años que fueron durísimos para vos, me imagino, volvés a ganar la Champions con Ancelotti, entonces conocés muy bien a Ancelotti también y seguramente Ancelotti ha cambiado en estos 20 años y habrá aprendido, habrá evolucionado, pero ¿encontrás una relación entre lo que viste con Vicente del Bosque, lo que ya era Ancelotti en aquel momento, la forma de gestionar y por qué esta forma de gestionar funciona tan bien en un club como el Madrid? Es muy bueno lo que decís porque sí que lo encuentro. Encuentro, es decir, entre Del Bosque y Ancelotti hay mucha similitud justamente en ese manejo de grupo, en esa gestión, totalmente acertado. Y como bien decís, pasaron muchos años, pero la esencia no cambia. Y Ancelotti lo maneja de esa manera, sin dudas, el grupo este. Y es verdad, un club como el Madrid han pasado entrenadores eh, con una riqueza táctica importante, que han tratado de imponer de manera férrea eso y no han tenido los mejores resultados. Sin embargo, estos entrenadores que obviamente que saben de fútbol, ¿no? Y de táctica, pero que tienen una gran gestión de grupo, porque son jugadores, quieras o no, con un ego importante, ¿no? Cada uno bueno, con una trayectoria, con una jerarquía son los que han marcado la diferencia, ¿no? Saber ubicar a cada uno en su lugar adecuado, en el manejo de las situaciones, de los tiempos, del rendimiento, creo que es fundamental. Y eso es una prueba clarísima que se ha dado a lo largo del tiempo en el Madrid. Me quiero quedar con el tema de la gestión un poco, porque Ancelotti lo conociste en una época en la que quizás era muy diferente al de ahora, ¿no? 20 años atrás. Y leyendo un poco de él en el Parma él desechó, cuenta Ancelotti, a Baggio porque no jugaba con 10, jugaba con dos puntas. Y dijo, no, a Robbie Baggio no lo necesito porque yo juego con dos delanteros. Ahora recibe a Bellingham, que era un 5 en el Dortmund, para hacerlo muchas otras cosas más en el Madrid, ¿no? Es como, tráigame lo que quieran, lo que puedan, que yo me las arreglo, ¿no? Exactamente. Bueno, eso habla de su inteligencia y su capacidad, ¿no? De evolución, justamente. Uno, cuando es más joven, obviamente, mucho más cerrado en sus ideas, y la capacidad está en eso, en abrir, en aprender, en evolucionar. Y él, bueno, en eso la verdad es que su trayectoria está más que contrastado. Es decir, esa capacidad no solo del manejo del grupo en general, sino también de sacar el mejor partido a sus jugadores. Todos cuando se fue Benzema del Madrid decíamos, bueno, ¿y ahora cómo lo van a reemplazar? ¿No? Es decir, ¿qué centrodelantero vas a encontrar con esas características? Qué difícil. Y realmente parece mentira que hoy nadie En lo la echa en final de falta, Champions. ¿no? Y, Curiosamente, curiosamente. Sí, sí. hablando de Bellingham y de esta evolución, ¿es particular, es especial que haya sido jugador del Dortmund? ¿Al jugador le genera algo? A vos te tocó, si bien no era una final, pero te tocó volver a jugar y volver a la Champions cuando estabas en el Milan y después de superar la lesión e ir al Bernabéu. Y seguramente fue un momento especial para vos porque la gente te reconoció mucho el paso por el Madrid. Pero al margen de ese cariño que recibís, ¿crees que al jugador le genera algo distinto? Una vez que empieza el partido se olvida de que los de enfrente eran compañeros hace unos meses. ¿Cómo funciona eso en la cabeza de un jugador? Y yo te voy a hablar en mi caso personal. A mí me pesó. A mí me pesó. Seguramente ese partido en el Bernabéu fue de los peores que jugué. No le daba bien un pase ni a 5 metros a un compañero. Realmente fue movilizante, ¿no? Entonces, depende un poco el arraigo que vos tengas con ese club al que vas a enfrentar. Es decir, entonces, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo jugar contra un equipo que bueno, no te da igual, lo podés respetar, pero cuando jugaste hay un sentimiento, es decir, los compañeros y demás. También me pasó cuando enfrenté con el Madrid a Tenerife, no en la Champions, ¿no? Pero es decir, hay una cosa que sí te moviliza y que cuando arranca el partido queda bastante de lado, pero en todo lo previo influye, sí, de alguna manera, ¿no? Entonces, como que ese nerviosismo, digamos, esos sentimientos encontrados están. Fer, déjame regresar un poco en el tiempo, pero esto es un poco capricho también. Eh, ¿Cómo se te ocurrió el taco ese a Henningberg en Old Trafford?
Bueno, la realidad es que en Argentinos Juniors, en las divisiones menores de Argentinos Juniors, es decir, por mi condición de zurdo, muchas veces me tiraba hacia la banda izquierda y solía hacerlo, ¿no? Ese taco. Es decir, porque bueno, era un recurso. El taco hacía que el balón fuese por un lado y que el jugador normalmente, al no ver el balón, me siguiese a mí, que hacía un giro por el otro. Pero en primera división nunca lo había hecho, nunca lo había hecho. Yo creo que son momentos de inspiración, son momentos de lucidez que uno tiene y que es verdad. Uno se prepara para un partido de la misma manera. Si entrenás de la mejor manera posible, descansás, te alimentás, pero después la realidad es que hay partidos en los que estás más lúcido, estás más fresco, que a ustedes también les pasará, ¿no? Digamos, No en, sé. en los diferentes programas, transmisiones y es así, es Y verdad. te vas más Son contento, momentos te vas de menos contento inspiración. con cómo te fue, No, pero ¿verdad? Sí. escucha, puede ser algo de irracional también, Fernando. O sea, porque el racional te habría llevado a decir, ojo, estoy en Old Trafford, en una semifinal de Champions, esto me parece como que un desparpajo innecesario para el momento. Ese es el racional. El irracional es tirar Claro, un claro. taco y que se acuerde la gente más a quién le tiraste el taco que quién hizo el gol. Está bien. Sí, Pobre yo creo que también Raúl. sí, tuvo más trascendencia porque terminó en gol, justamente, ¿no? En el gol de Raúl. Y, y, sí, pero la realidad es que justamente el fútbol, lo lindo del fútbol y lo que nunca tenemos que perder de vista es la creatividad, la libertad para el talento, ¿no? Para que eso se exprese. Es decir, hoy vemos un fútbol muy esquematizado, donde reconocemos diferentes patrones, ¿no? Es decir, estratégicos y tácticos, pero realmente lo que hace al fútbol un deporte único es el talento de sus futbolistas, ¿no? Yo digo que está muy bien desde el lado del entrenador estas herramientas de funcionamiento colectivo, pero que a su vez también es decir, hay que incentivar esa creatividad, porque es lo que hace que después podamos disfrutar de estas cosas que son únicas del fútbol. Fer, podríamos hablar días de tus anécdotas, de tus partidos, de jugadas, de momentos, pero quiero que aprovechemos estos últimos minutos para que nos metas en la final del fin de semana. A ver, ya nos dabas un adelanto, ¿te imaginas que el Real Madrid va a asumir el protagonismo y a tener la pelota? ¿Qué partido crees que va a querer hacer el Dortmund? ¿Qué se está diciendo hoy el jugador del Dortmund que dice, nadie cree en nosotros, no tenemos nada que perder, si perdemos nadie nos va a decir nada y ahí tenemos la gran oportunidad de hacer historia? ¿Cómo te imaginás todos estos escenarios? Y entendiendo que después los momentos del partido lo cambian, que muchas veces imaginamos el partido en una foto, pero hay que después, hay los partidos dentro del partido y cómo se reacciona a momentos. ¿Qué pensás del partido hoy? Eso es. Sí, yo justamente como comentaba, es decir, de inicio el Madrid tiene esa obligación, ¿no? Entonces va a tener que tener el balón. Si bien el Madrid no es un equipo tampoco que, viste, la posesión sea algo indispensable, justamente no. El Madrid es un equipo contundente, que si le das un poquito de espacio, mucho mejor. Pero creo que justamente el Dortmund, sabiendo eso, creo, por eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Es que no le va a regalar metros y veremos un poco cómo serán esos primeros minutos de juego. No olvidemos que el Dortmund tiene, como decía, jugadores por las bandas ser muy rápidos. En el caso de Adeyemi, que bueno, tiene un recorrido enorme y, y Sancho, por el otro lado, tiene una categoría y un poco lo que hablábamos antes, un talento que es desequilibrante, con lo cual yo creo que ahí sí el Madrid va a tener que tener bastante, poner atención. El Dortmund es un equipo que tiene buen juego aéreo, veremos si pueden explotarlo también. Es un equipo equilibrado. A mí la verdad que en lo que lo vi, sobre todo en las fases con el Atlético de Madrid y con el PSG, es un equipo que me parece que le va a hacer partido al Madrid y que, como decía anteriormente, va a ser interesante. Depende también después si hay un gol tempranero, eso puede cambiar un poco, te obliga a salir más. Eh, Obviamente, si me preguntan a mí, ya dejando de lado mi corazón madridista, y como todos hablamos,
lo veo superior al Madrid, pero los partidos hay que jugarlos y creo que va a ser interesante desde ese punto. El centro del campo, el Dortmund es un equipo que llega con mucha gente también, que ataca por afuera bien. Tanto Rierson como Madsen son dos laterales que llegan bien, que tienen capacidad ofensiva. Por otro lado, Hummels, una gran experiencia, si bien ahí quizás un poco su lentitud puede ser explotada por Vini y por Rodrigo, el mismo Bellingham. No sé, yo creo que va a estar bueno. Emre Can, Savitzer, Brandt son jugadores también inteligentes que manejan bien el centro del campo. Füllkrug, bien delantero centro, que explota sus situaciones. Veremos, la verdad que va a ser un partido interesante para analizar, como decía. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, es un poco eso, ¿no? Porque al final del día creo que el Dortmund, como vos lo decías incluso, de cómo el Real Madrid en el 2000 era una cosa en Liga y otra cosa muy diferente en Champions League, eso ha sido el Dortmund también. Yo repasaba las estadísticas del Dortmund, quinto en la tabla, y te pones a ver todos los números de A a la Z en todas las estadísticas. Es un equipo que anda por ahí también, cuarto, quinto, sexto en disparos al arco, etcétera, etcétera, etcétera. En la Liga, pero en la Champions ha sido otra cosa y contó con mucha fortuna en las semifinales. Yo no sé si es pregunta esto, es nada más a ver si estás de acuerdo en cómo lo percibo, que quizás el Dortmund vive la semana más tranquila que el Madrid, que es favorito. Absolutamente, sí. Es verdad lo que decís también. Es decir, el fútbol tiene estas cosas. Y quizás por merecimiento el Dortmund no tendría que haber estado, ¿no? Si analizamos los dos partidos con el PSG, por situaciones claras que tuvieron y por, digamos, cómo se llevó adelante el partido. Esa es la realidad. Pero el fútbol tiene estas cosas. Entonces, sin duda creo que para el Dortmund, ellos lo tienen que analizar esto como una oportunidad única, sin peso ninguno, y donde tienen todo para ganar y nada que perder. Fer, imaginemos un escenario y quiero que apelar a tu memoria a ver si alguna vez te pasó algo parecido. Imaginemos que el Dortmund se pone 1-0 al minuto 15. ¿Te pasó en algún momento de tu carrera de estar ganando un partido y sentir que estás más cerca de perderlo que de otra cosa? Porque el Madrid genera esta situación en Champions, que vos le estás ganando, estás llegando al minuto 85 y en cualquier otro partido estarías frotándote las manos diciendo estoy a 5 minutos de ganar este partido, y da la sensación que este Madrid crea en el jugador rival decir estamos a 5 minutos de no saber cómo, pero vamos a perder. No sé si pasará ese proceso, pero ¿en algún momento te pasó una sensación de tener ese sentimiento opuesto de creer que tenías, en vez de tener el partido controlado, lo tenés en el mayor riesgo de tu momento porque lo estás ganando? Sinceramente no, por suerte no, pero sí lo he visto muchas veces, lo he visto muchas veces. Inclusive estoy recordando partidos en el Bernabéu donde nos tocaba quizás encajar un gol, pero sabíamos que lo ganábamos y vos notabas en el equipo contrario como que, es decir, era cuestión de tiempo que lo iban a perder, ¿no? Y parece mentira, pero esas cosas se dan, son reales, son reales. Y eso puede ser una situación también que les puede jugar en contra, sí. Por eso hablamos de que la mentalidad es muy importante en esto. Y el Madrid, el problema es que te lo hace sentir eso. Y como es tan estadístico y ha pasado tanto en estos últimos tiempos, ¿no? Desde que el Madrid hasta el minuto de descuento te puede dar vuelta una eliminatoria y una final, es algo que eso sí les puede pesar y jugar en contra. ¿Se le instaló Di Stéfano eso al Madrid? Y no lo sé, pero viene de largo, porque cuando yo llego al Madrid, viste, parece que no, pero te lo hacen sentir, eso es como que lo vas incorporando, ¿no? Lo vas incorporando y lo vas notando también, como decía anteriormente, en los rivales. Es decir, cuando te enfrentan, notás que hay un respeto especial y bueno, eso termina pesando. Fer, la última de mi parte, porque repito, podríamos pasar horas, pero nos tenemos que enfocar. ¿Cuál es el partido con más cariño que recordás de Champions? Jugaste 2 finales, tenés 3 títulos, has pasado un montón de situaciones, pero un partido que particularmente tenga un lugar principal en tu corazón.
Y en realidad tendría que decir dos, pero vos me decís uno. Pero voy a nombrar los dos porque justamente el partido de la semifinal con el Dortmund allí eh, generaba volver a una final para el Madrid, para nosotros, si realmente darnos cuenta que podíamos lograrlo. Y para mí también en ese entonces yo me estaba perdiendo el Mundial con Argentina. Fue como por mis problemas en su momento con el entrenador. Y fue muy importante para mí. Para mí también fue decir, bueno, fue reafirmarme en el Real Madrid, mi protagonismo dentro del equipo y a su vez esa posibilidad de ganarla. Y después la final, porque si bien fue un partido que no fue muy, muy espectacular, el hecho de ganarla y posicionarnos nuevamente ahí, sinceramente esos dos, esa semifinal de vuelta y la final de la séptima para mí fueron los más bonitos y los que recuerdo con más cariño. ¿Recordás la reunión que tuvieron en la previa, en la noche previa a la final del 98? ¿Cómo sabes esas cosas, Fernando? ¿Cómo sabes esas cosas? A No, ver. se ha contado mucho de una reunión en una habitación de la concentración en Ámsterdam. Es un mito, nada más si lo recordás. Después, si lo querés compartir, es otra cosa. Yo no fui quien lo contó, pero bueno, esa reunión existió, sí, éramos 5 o 6, digamos, y fue un poco eso, ¿no? Es el compromiso que teníamos entre todos que bueno, era la oportunidad real de, bueno, mirar un poco hacia atrás y ver la cantidad de grandísimos jugadores que habían pasado por el Madrid y que no tuvieron la oportunidad que teníamos nosotros de volver al Madrid a esa situación de privilegio en Europa. Y bueno, por suerte se nos pudo dar. Ahora tengo que meter una más, aunque ya había dicho que era la última. ¿Cuánto te cambia la vida ganar la Champions? ¿Qué te cambió en la vida ser campeón de Champions? Sí, qué buena pregunta, porque realmente sí, te pasa a un escalón, y pasás a un escalón diferente, esa es la realidad. Sí, sí. Pero nosotros también, nos ha cambiado el programa el tenerte, de verdad. Nos ha cambiado, estamos en un escalón diferente Sí. ya. Por favor, no, para mí fue un placer enorme, la verdad que lo disfruté. Nosotros también, y nosotros que te vimos, que te disfrutamos en la cancha, que sentimos con vos lo que vos sentís con Modric. Era un placer verte jugar, es un placer conocerte, es un placer charlar con vos y de nuevo, lo mejor, un éxito tremendo para todo aquello que venga y nada, sos ya parte de la familia del Y Papartido ojalá para te veamos siempre, dirigir. gracias. A mí me gustaría verte dirigir, Fernando, en algún momento. En algún momento lo hablábamos y me dijiste que a lo mejor en un futuro. A mí me gustaría verte dirigir en algún proyecto en algún momento. No sé, Bueno, no quizás se jugarían da. nada mal los equipos de Fernando Redondo. No interrumpas, Fer, mirá lo que acaba de decir. Quizás se da, por eso. Bueno, las ganas están, ¿eh? Las ganas están. Así que sigo preparándome, veremos. Quizás se da la oportunidad apropiada y bueno, quizás tengamos que comentar eso en una próxima charla. Ojalá. La verdad Mirá, que realmente terminamos un con un placer. titular. Un placer enorme, la verdad, es decir, haber tenido esta charla con ustedes dos. Los aprecio muchísimo y espero que sea hasta pronto y que podamos disfrutar de esta final de Champions. Abrazo grande, Fer, gracias. Fer, qué Nosotros lujo, ¿eh? también te Fer. apreciamos un montón. Fernando Redondo, el va partido. Nada, solo despedirnos y darle las gracias a ustedes también por estar del otro lado. Fuerte abrazo.